Buenas tardes. Plantearé algunas breves referencias en relación a la corrección de los trabajos prácticos. Eh, Todos están bien y muy bien, pudieron ubicarse en las consignas, recuperaron los aspectos justamente de las lecturas que hicieron de Butelman y Nicastro. A nosotros nos interesa sobremanera que ustedes vayan incorporándose a una caracterización no solamente de la institución, sino que cuál es el aporte fundamental del campo del análisis institucional. Y bueno, justamente el análisis del lenguaje como institución es uno de ellos. Ustedes habrán visto que en la película el profesor, bueno, no solamente no se encuadra en la dinámica institucional, hay muchos componentes fantasmáticos en él en cuanto a bueno, esos miedos, esas inseguridades, esa cuestión de no ser reconocido, ¿sí? Y que de alguna manera, si bien esto lo planteó como una tarea, digamos, y hasta como una experimentación, evidentemente, bueno, por el lugar que tiene, y prácticamente todos los grupos lo plantearon, o sea, no tuvo en cuenta el poder de la palabra, no tuvo en cuenta la influencia y la ascendencia que tenía entre los pibes, que hizo que, bueno, no solamente no parase a tiempo, sino que, bueno, llegue a la tragedia que llegó al final de la proyección. Eh, en varios grupos se planteó el tema, porque incluso cuando surgió la película, ya hace unos años, hubo toda una polémica. Ustedes saben, si vieron la sinopsis, que esto está... la película está recuperada a partir de una situación, digamos, que sucedió efectivamente a fines de los años 60 en Estados Unidos, ¿sí? Y que cuando muchos grupos dicen, bueno, incluso la película misma, ¿no? Esta cuestión de que si este tipo de intercambios o este tipo de liderazgos pueden provocar una dictadura, o que una dictadura puede constituirse o construirse de esta manera. Lo que sí puede constituir este tipo de relaciones, como ustedes lo vieron en la proyección, es, bueno, la constitución de una secta, ¿no? O sea, un líder, una idea, acá sería el profesor, que, bueno, genera efluvios de identificación al rasgo. Piensen en los pibes, ¿sí? Preadolescentes o adolescentes que se están constituyendo, y el fuerte rasgo de idealismo que en todos ellos, o uno mismo, digamos, vivió a los 15, 18 años, ¿sí? Y que para pensar en una dictadura o para pensar en el nazismo, hay que incorporar otros elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se conoció como nazismo, lo que se conoció como fascismo, es un proceso, dirán los historiadores, eh, contrarrevolucionario, ¿sí? ¿En qué sentido? No quiero convertir esto en una clase de historia, pero hay que decirlo, hay componentes económicos, sociales, culturales, que hacen que, bueno, en esta puja, ¿sí? En esta lucha de clases, dirían los marxistas, en Europa, al inicio del siglo XX, hubo procesos en donde la clase obrera, bueno, avanzó, digamos, en sus luchas, en sus organizaciones, y la burguesía, ¿sí? O los sectores de la burguesía, frente a esta disyuntiva, piensen en lo que sucedió en Rusia, ¿sí? La Revolución Rusa, eh, tanto en Alemania como en Italia estaban en un preaviso, ¿no? O sea, eh, aquel fenomenal proceso que fue la Revolución Rusa, ¿sí? Y que
hay que decirlo también, son años y años de preparación, porque en Rusia en 1905 ya había habido una rebelión que había sido, reprimida a sangre y fuego. La práctica de los trabajadores a partir del Soviet, que en ruso Soviet es Asamblea de Trabajadores, esa práctica en donde confluían no solamente los sectores obreros, sino que también la soldadesca, los soldados, hizo que sea una novedad para la etapa. Esta idea de piquete que nosotros conocimos acá en nuestro país hace 20 años a partir de la rebelión del 2001, la idea de piquete viene como una práctica política de la clase obrera de principios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, para no hacerlo tan largo, cuando en Alemania y en Italia también hay una rebelión obrera en el año 18, en el año 19, las burguesías de entonces, en el caso de Italia, llaman a un tipejo que se llamaba Mussolini y dicen, bueno, loco, tenés que hacer algo porque mirá lo que pasó en Rusia, acá también, sobre todo en el norte de Italia, los trabajadores se están organizando y están empezando a hacer piquetes y soviets. ¿Sí? Bueno, Mussolini se puso manos a la obra, conformando los famosos destacamentos, digamos, fascistas, ¿sí? Y efectivamente, quebrando esa lucha obrera. Lo mismo sucedió en Alemania. En Alemania, a posteriori de la Primera Guerra, en el año 19, una rebelión obrera capitaneada, fíjense, por una mujer que se llamaba Rosa Luxemburgo. También los sectores burgueses se organizaron y reprimieron esta rebelión. Entonces, la figura de Hitler, sabemos que Hitler era un soldadito, digamos, a fines de la década del 10, y que en todo caso, fue adquiriendo mayor protagonismo, ¿sí? Pero no podemos pensar de que ni el nazismo ni el fascismo fueron producto de dos loquitos que, tenían rasgos de liderazgo, que por supuesto que lo tuvieron, pero que hubo un proceso social, político, económico, cultural que hizo que Alemania, en la década del 30, incluso Hitler gana las elecciones, entra en esta dinámica de guerra y muerte, lo mismo que otros países de Europa. Entonces, volviendo al trabajo de la ola, lo que se puede ver es qué pasa cuando justamente desde un lugar de poder, como es el rol del docente, no se tiene en cuenta determinados aspectos y que, generan procesos que, como lo vimos en la película, el docente después no puede controlar. Esto también lo vamos a ir mechando en el espacio del teórico, digamos, general, introduciéndonos más al estudio del pequeño grupo, ¿sí? Así que, nos seguimos viendo. Buenas tardes.